Dios te bendiga. El Dios que te creó y que me creó a mí quiere tener una relación con nosotros. Quiere que lo podamos conocer. Quiere tenernos con Él por la eternidad. Por eso es que nos dejó su palabra y en esa palabra podemos ver la relación que el Padre tuvo con su Hijo Jesucristo. Y voy a estar compartiendo esta temática, Jesús y su Padre, para que aprendamos a ser imitadores de Él. Y en primer lugar quiero compartir una forma amplia, una perspectiva amplia de cómo el Padre vio a Jesús, cómo el Padre lo veía desde la perspectiva del Padre, qué significó que Jesús estuviera en la tierra, y desde la perspectiva de Jesús, qué fue lo más importante en su relación con su Padre. Y de ahí aprender nosotros. Para ello vamos a Hebreos capítulo 1 versículo 5. Dice este versículo: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Segunda parte: y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Cuando el Padre, desde su perspectiva, envía al Hijo a esta tierra, Él lo establece como el medio para mostrar su amor al mundo y para rescatar a toda la humanidad. Ya no solamente un trato con el pueblo de Israel, que fue el pueblo que Él escogió, que Él formó, sino ahora con todo aquel que crea en Jesús. Y para esto envió a Jesús para mostrar cómo puede ser la relación del Dios verdadero con un hijo verdadero. El Padre quiso mostrar a través de su relación con Jesús que es posible conocerlo, que es posible recibir su amor y que es posible tener esa relación. También en el versículo 6 encontramos esto, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, cuando dice aquí que introduce el primogénito, este concepto primogénito tiene que ver con heredero. Dios el Padre envía a Jesús para que Jesús sea el heredero de esta tierra. Esta tierra perdió esa posibilidad de conocer a Dios, de amar a Dios cuando entró el pecado. Y por el pecado, la muerte. Y por la muerte y temor a la muerte se le dio cierta autoridad al príncipe de la potestad del aire, Satanás, en otras palabras. Así que ha mantenido a este mundo en tinieblas, en oscuridad, en ignorancia de quién es Dios y lejos de Él. Pero Jesús vino para rescatar esa relación y para ser el heredero. Entonces el Padre, en su propósito y en su corazón, dijo: adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, Jesús vino para ser honrado más que nadie por el Padre, porque los suyos no lo conocieron, no lo recibieron, no entendieron quién era Él, pero el Padre sí, y el Padre lo honró en esta tierra. Versículo 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que lo que vemos aquí es el corazón con el que Jesús actuó. Y Él amó la justicia, Él amó hacer lo recto, Él amó hacer la voluntad de su Padre, porque la justicia es básicamente hacer la voluntad de Dios, y aborreció la maldad, aborreció el ofender a su Padre, hacer cualquier cosa que no estuviera de acuerdo a esa voluntad. Como consecuencia, como resultado, como parte de esa relación, dice aquí: te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esa unción fue el Espíritu Santo. Y yo creo que esa unción del Espíritu Santo le capacitó para poder alumbrar en este mundo y no ser vencido por las tinieblas, que son muchas, pero la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz, porque fue ungido por el Espíritu Santo.
El plan del Padre, la perspectiva del Padre no se queda ahí, sino que en el versículo 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces, esta es una palabra que aparece desde los Salmos, pero que aquí se enfatiza en el Nuevo Testamento porque esa es la posición actual que tiene Jesús. Jesús está a la derecha del trono de la gloria de Dios y está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Luego entonces, desde la perspectiva del Padre, hay una relación que Él establece con su Hijo y el Padre decide honrar a su Hijo. Esta en relación y esta honra va a tener un resultado, va a tener un impacto, va a ser parte de nuestra redención, porque esta es la justicia que ahora nosotros podemos obtener a través de creer en Jesús. Todo lo que Jesús logró y todo lo que Jesús hizo, lo hizo a nuestro favor. Y además, como veíamos en el otro versículo, Jesús fue ungido y esa unción la prometió también para todo aquel que crea. Todos los que creemos en Jesús tenemos la posibilidad, tenemos la bendición, tenemos el regalo de que el Espíritu Santo esté con nosotros, esté en nosotros y nos capacite para hacer lo que Dios quiere. Pero no se queda ahí. Así como en Cristo Jesús el Padre mostró su amor, su poder y le dio del Espíritu, también lo exaltó por cuanto Jesús se humilló. Como Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y le ha dicho que espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, este es el plan de Dios también para nosotros. También el Padre quiere que tengamos una relación con Él, que lo escuchemos, que lo amemos, que lo adoremos, que nos humillemos para que a su tiempo podamos ser exaltados y Él nos pueda honrar. Es algo que el Padre quiere hacer. Pero para eso también Él quiere ungirnos y un día tenernos con Él. Es algo que Jesús prometió y dijo, el que venciere heredará todas las cosas y se sentará conmigo en mi trono así como yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. Ahora, desde la perspectiva de Jesús, vamos a estar viendo más adelante en próximas exposiciones de la palabra cómo fue esa relación. Pero a manera de ejemplo, veamos Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esto lo dijo a José y a María, que lo estuvieron buscando por días, porque pensando que regresaba con familiares o amigos a Nazaret, donde ellos vivían, pues habían ido a la fiesta a Jerusalén, no lo encontraron y regresaron. Y efectivamente lo encontraron, pero no en cualquier lugar, sino en el templo. Hablando, dialogando, preguntando, respondiendo a los sabios de aquel tiempo. Aquellos hombres que tenían muchos años estudiando y que muchos eran sinceros y amaban al Señor. Y seguramente con los que Jesús estuvo platicando fueron de esos hombres y se maravillaban de la sabiduría que tenía Él. Pero cuando llegaron sus padres, pues preocupados, le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús les respondió así, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 12 años, prácticamente entrando a la edad que los judíos consideran mayoría de edad, Jesús ahora está tomando su posición, su identidad como un hijo. Y desde ahí Él ya tiene en su corazón dedicarse a su Padre, servir a su Padre y estar en los negocios de su Padre. Cuando Él pasan los años y es bautizado y viene el Espíritu Santo sobre Él, dice en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Como ninguno
el Padre expresó esto referente a Jesús: mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren, Jesús todavía no hacía milagros, Jesús todavía no predicaba, Jesús todavía no hacía nada de las obras poderosas que iba a hacer en su ministerio, pero ya era el Hijo amado, y en él ya el Padre tenía su complacencia. Entonces, eso nos los pasó a nosotros, eso lo puso a nuestra cuenta, eso nos los dio cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, cuando lo aceptamos. Él nos da ese favor, Él nos da esa posición, de tal manera que, amados y personas que me escuchen, no necesitamos hacer algo para que Dios nos ame, sino aceptar a Jesús como Salvador. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, ya somos amados. Y esto fue lo que marcó la relación, el inicio y la continua relación de Jesús con el Padre hasta el final, que nosotros encontramos en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este Jesús que fue obediente hasta el final. Jesús sabía lo que iba a enfrentar, había visto crucificados, conocía las Escrituras, les dijo a sus discípulos, les anticipó que iba a ser entregado en manos de los gentiles y que lo iban a escarnecer, o sea, se iban a burlar de él y lo iban a crucificar. Porque cuando dice que iba a ser muerto, a eso sabía que eso se refería, esa era la forma en la que ellos lo iban a castigar, a dar fin a su vida. Y Jesús lo sabía. Y en esa humanidad, en ese dolor, en ese temor, Él le dijo: Padre, si fuera posible que no sufriera yo. Porque iba a ser una tentación, y eso iba en algún momento a pasar por su mente. Ya no más golpes, no más dolor. Sin embargo, dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esta actitud, esta decisión de hacer la voluntad del Padre, le dio la victoria. Y por eso es que el Padre ya había dicho, ya había profetizado: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque el Padre ya sabía, ya confiaba y esperaba plenamente que Jesús, su Hijo, fuera fiel, fuera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó. Así que Jesús y su Padre es una gran lección y es un gran reto y un gran llamado. ¿Para qué? Número uno, para que el ser humano y sobre todo el que decide entregarse a Jesús y aceptarlo como Salvador pueda conocer al Padre. Pueda saber cómo es Él. Pueda saber lo que está en su corazón, lo que es importante para el Padre, lo que el Padre anhela, lo que el Padre espera, lo que el Padre pide. Y entonces, al conocer al Padre, lo podamos amar. No hay otra forma de que esta vida tenga sentido, tenga propósito y tenga trascendencia si no es amando a Dios como nuestro Padre. Y si nosotros podemos conocerlo y amarlo, entonces no va a ser difícil honrarlo. Honrar al Padre significa que vamos más allá de tener un nombre de cristianos, decir creo en Dios o llamarnos creyentes. Honrar al Padre nos lleva a seguir los pasos de Jesús, nos lleva a vivir como Jesús vivió, a hablar como Jesús habló, a responder como Jesús respondió. Y ya en este caminar, entonces vamos a poder mostrar al Padre, lo vamos a poder reflejar. Y así como el Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, cuando nosotros mostremos al Padre con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestra
sabiduría, con nuestra prudencia, cuando en lugar de buscar agrandar los problemas y dar lugar a las emociones, seamos pacificadores. Dice ahí en Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando las personas vean en nosotros a Jesús, en su corazón escucharán al Padre diciendo, mira, ese es un verdadero hijo. Estaremos mostrando al Padre. Y esto nos permitirá servirle como Él se merece. Él tiene un propósito, Él tiene un llamado, Él tiene un servicio para cada uno. No importa el tiempo que tengamos o la etapa en la que estemos, pero es importante conocerlo para sanar, porque la relación que nosotros tenemos, o las relaciones que tenemos en esta vida, nos dejan marcas. Y a veces, pues, son de situaciones difíciles y de ausencia de amor y de ausencia de cuidado, pero el Padre viene a sanar todo ello y nos viene a mostrar el verdadero amor para que nosotros lo podamos mostrar a otros. Así que con la ayuda de Dios, con la gracia del Señor, considerando lo que Jesús vino a mostrar del Padre y la relación que tuvo al Padre, que tengamos un mayor entendimiento de Él y que podamos imitar a Jesús como hijos amados. Que Dios les bendiga.